Eso vamos a hablar acerca de este tema con Marilena Ledesma, expresidente del Tribunal Constitucional, que ya se encuentra con nosotros. ¿Cómo estás? Bienvenida. Buenos días. Buenos días Carla, y un saludo a todos los ciudadanos y ciudadanas que nos siguen. Uno de los temas controversiales que todavía no se aprueba en el Congreso de la República, pero que, como hemos podido ver, se han hecho algunas modificaciones, ¿no? Que falta poner a cuenta a los congresistas para ver si las aceptan o no, y tiene que ver con el retorno a la bicameralidad. Uno de varios de estos puntos críticos era que dentro de la bicameralidad se estaban, digamos, poniendo otras reformas que no tenían nada que ver, como era la posibilidad de acusar constitucionalmente a los titulares de las entidades electorales, también la elección única del Contralor por parte del Congreso de la República, la reelección. Muchos de estos temas ya fueron decididos por los ciudadanos a través de un referéndum en el 2018. Y me pregunta para usted, con estos cambios que hemos podido ya anunciar, ¿es posible la aprobación de la bicameralidad con los demás artículos que conlleva esta reforma? Según la Constitución, el Estado peruano, la República Peruana, se mueve en un modelo democrático. Y el modelo democrático, que implica el gobierno de los ciudadanos, ¿no?, se va a expresar de dos maneras. Una, designando representantes, como hacemos, elegimos a un congresista, elegimos un presidente de la República, pero a la vez también hay otro modelo de ejercicio democrático, que es el plebiscitario, el que se hace a través del referéndum, en el que el ciudadano va y expresa directamente su voluntad. Estos dos modelos coexisten en nuestra Constitución. Uno, que permite que el Congreso pueda hacer reformas a la Constitución, y otro que además permite que el ciudadano se pueda expresar en el referéndum en este tema de la reforma. Dicho esto, hace algunos años se consultó a los ciudadanos si es que estaban de acuerdo con la bicameralidad, y la ciudadanía en un más de 90% señaló que no estaba de acuerdo con la bicameralidad. Muy bien, con ese antecedente el Congreso vuelve a retomar el tema, que está muy bien que retomemos y discutamos y debatamos el tema, pero para aprobar esta situación de la bicameralidad sería necesario que se consulte a los ciudadanos nuevamente si es que se ratifican en su decisión de la unicameralidad, esto es no bicameralidad, o de repente cambia la ciudadanía en atención a otros elementos y otros debates que se pueda promover. Dicho en otras palabras, la bicameralidad sería una excelente oportunidad que se pudiera dar, pero no aprobado así como se pretende hacer en el Congreso, de manera tan rápida, sin haber promovido el debate de los ciudadanos. Hay que recordar a los señores congresistas que ellos ejercen una representación y por lo tanto representan la voluntad de los ciudadanos. ¿Y qué más voluntad del ciudadano que ha expresado él directamente en la ánfora y dicho no a la bicameralidad? Por lo tanto, si los ciudadanos han dicho no a la bicameralidad y el Congreso quiere hacer una reforma, pues esa reforma tiene que ser consultada a los ciudadanos, a quienes nos debemos, a quienes se deben los congresistas, ¿no? Entonces hay que ubicarse bien y hay que decirle a los congresistas que si quieren hacer esta reforma, que podríamos coincidir, necesariamente tiene que pasar por la anuencia, por el referéndum, por la expresión de la voluntad ciudadana a ir hacia la bicameralidad. Ese es un tema. Y el segundo tema, también hay que preguntarnos el costo. ¿Cuánto va a significar generar una Cámara con 60 integrantes, 60 escaños más para la Cámara de Senadores? ¿Cómo se va a dar el reparto de esos gastos? Entonces es un tema también que requiere un mayor debate. Análisis. De repente el número puede ser reducido, no lo sé, pero son temas que hay que analizar. Sí, doctora, otro tema también controversial que los ciudadanos rechazan es la reelección. Y hay que solamente ver las últimas encuestas para ver que ese Congreso está desprestigiado. Y uno de los temas de esta iniciativa es: los senadores o diputados pueden ser reelegidos en el mismo cargo de manera inmediata, solo por un periodo adicional. Y algunos se preguntarán, es decir, de diputado puedo pasar a ser senador y luego de senador podría pasar a ser diputado y así sucesivamente. Ese también es una situación anómala, y que la ciudadanía, quien tiene el poder para ejercer la democracia, la ciudadanía ha dicho no a la reelección.
En lo personal, yo considero que toda autoridad que es elegida por votación popular, toda, no digo los congresistas, los alcaldes, los gobernadores, el presidente de la República, todas deberían darle la posibilidad de una reelección, pero a todos los que vienen por elección popular. Pero ese es mi criterio. Pero los ciudadanos al final han dicho no a la reelección. Muy bien, es un tema que habría que debatir y nuevamente consultar si están de acuerdo o no están de acuerdo los ciudadanos. Ahora bien, ese tema del Congreso, al dividirla en dos cámaras y bueno, en un momento voy a ser diputado, en otro momento puedo reelegirme como senador, hay que entender lo que es solamente por la actividad congresal y no necesariamente que, como se pretende interpretar a estas alturas, que la reelección podría darse en un momento en una cámara y luego en otra cámara sí tendría habilitada esa posibilidad, ¿no? Entonces son situaciones anómalas que hay que corregirlas. Y que deben quedar claro. Otro punto en el que han retrocedido es acerca de la cuestión de confianza y la disolución del Congreso. Ellos planteaban retornar a la antigua Constitución, que era 3 derogatorias de confianza para la disolución del Congreso, pero ahora se han mantenido en 2, como lo que actualmente existe. ¿Usted está a favor de ello? Mire, yo creo que es hora de que los señores congresistas se ubiquen realmente. Ellos son representantes de una voluntad popular. Es que no es que ellos tienen el poder, ellos representan la voluntad de los ciudadanos. Y los grandes olvidados, invisibilizados, ninguneados, somos los ciudadanos. Entonces, en todas estas elucubraciones que comenta, de las que está hablando del tema de confianza, de la reelección, de la doble cámara, todo ello tiene que ser refrendado por la voluntad popular, los ciudadanos. No podemos seguir siendo invisibilizados y asumir estos proyectos que de manera acelerada se pretende hacer en las últimas horas que ya queda de legislatura. Falta un poco de seriedad, se está cambiando la Constitución, no se está cambiando una ley ordinaria. Estamos modificando, alterando las reglas de organización de un Estado y fácilmente no puede ser movido y así sin mayor debate y sin mayor ratificación de la voluntad de los ciudadanos. Es hora por lo menos de ordenar y ubicar a cada organización y a cada labor que hacen en su real dimensión. Y otro punto también es la necesidad de la fiscalización y por eso se necesita un contralor independiente. Actualmente es el Ejecutivo quien propone al contralor, pero con esta reforma ha quedado en que es el Congreso de forma exclusiva quien elige al contralor. ¿Qué peligros usted puede advertir con ello? Peligroso, peligroso. El contralor tiene que ser una persona independiente y ajena a cualquier elección. Si viene del Congreso, podría darse la sospecha que haya una influencia política. Precisamente un modelo democrático no solo se basa en elegir periódicamente a los representantes tienen que rendir cuentas y asumir las consecuencias de sus actos. Por eso es que necesitamos en este último tema que exista una Contraloría independiente, fuerte, que por lo menos supervise los gastos del Estado, que por cierto lo asumimos todos los ciudadanos con nuestros impuestos. El Contralor tiene que ser empoderado y tiene que ser elegido no por el Congreso, sino de repente por entidades que puedan ser asépticas o imparciales en esa designación. Y según lo que hemos podido comentar y lo que usted nos ha podido señalar y advirtiendo los peligros de aprobar estas reformas a pasos rápidos, sin un mayor análisis, porque recordemos, son más de 50 artículos de la Constitución que se pretenden modificar. ¿Cree que este Congreso tiene legitimidad para tomar esa decisión? Bueno, acá definitivamente, dada la opinión pública en relación a lo que uno percibe del Congreso, que no se siente representado el ciudadano en ellos, la legitimidad social es la que menos tendrá. Tendrán formalmente la posibilidad de hacerlo, claro, porque son congresistas y formalmente lo pueden hacer, pero una ley se construye con una legitimidad social. Definitivamente yo lo veo peligroso que se modifique la Constitución. Resulta tan incoherente que no se quiera, ni siquiera se quiera defender la Constitución, pero sin embargo se quiera modificar de esta manera, aceleradamente, sin mayor debate, sin mayor comunicación con los ciudadanos. Yo digo, si se modifica la Constitución, perfecto, vayamos a un referéndum y todos los ciudadanos se expresen. Este país es de los ciudadanos que han designado a congresistas para que representen la voluntad popular de los ciudadanos. Y hay que ubicarse bien en su situación cada entidad y cada funcionario.
Otro tema también que ha generado controversia por la rapidez con la que se ha aprobado, pero sobre todo el tema de fondo, tiene que ver con la SUNEDU. Algunos especialistas, conocedores del tema en sector educación, señalan que es una contrarreforma. Lejos de fortalecer la SUNEDU y garantizar una educación de calidad, estaríamos retrocediendo y volviendo a aquellas épocas en las que las universidades se establecían en los sótanos de algún restaurante, ¿no? Algunas eran como carcasa también incluso. Pero hay una iniciativa ciudadana y también por parte de congresistas que van a presentar una demanda de inconstitucionalidad. Conociendo los tiempos que maneja el Tribunal Constitucional y la actual conformación de esta importante entidad, ¿cuál podría ser el futuro? ¿Podría prosperar esta iniciativa y en cuánto tiempo se tendrá una respuesta? Yo te hablo como profesora universitaria de más de 20 años. La verdad pienso que esta ley que se ha aprobado, todavía no publicada, constituye pues nos va a permitir hablar de un duelo en la reforma universitaria. Acá hay dos ideas centrales que hay que ver. El Tribunal Constitucional, en su jurisprudencia, en una sentencia del año 2010 y en otra del 2015, ha hablado sobre el tema de la ley universitaria, sobre el tema de SUNEDU, y ha señalado que no se viola la autonomía universitaria con la conformación actual que se tiene de SUNEDU. Esa decisión es una decisión del Tribunal Constitucional dictada y es el máximo intérprete de la Constitución, que genera una cosa juzgada y que genera un efecto vinculante para todos los órganos públicos y privados del Estado. Por lo tanto, acá vemos con cierto desdén y desprecio no cumplir con las sentencias ni con las interpretaciones que el Tribunal Constitucional ha dado en relación a la SUNEDU y en relación a su autonomía. Ese es un primer tema que hay que analizar y que reflexionar. Acá pareciera que en el Congreso hay una carta blanca para hacer lo que quieren, como quieren y donde quieran. Hay que respetar la sentencia del tribunal que ha dicho que no se vulnera la autonomía con la intervención de la SUNEDU. Una segunda idea que hay que ver, que la educación universitaria es un servicio público del cual el Estado no puede olvidarse. Más bien el Estado tiene el deber, y pongo la énfasis, el deber de verificar que ese servicio educativo se dé con calidad, con oportunidad. Ahora bien, lo que se ha pretendido es alterar, o se pretende es alterar la composición del SUNEDU para que las universidades supervisadas, controladas, estén dirigiendo la SUNEDU. Formen parte de la SUNEDU los controlados, ¿no? Al respecto, yo tengo que decir tres cosas. Primero, que esa reforma afecta a los estudiantes más pobres, afecta a los estudiantes de menos recursos. No va a afectar a las grandes universidades que siempre han tenido pues un top en calidad educativa. Con ellas esta reforma no afecta. Está dirigido para esas universidades no licenciadas, para esas universidades que no tienen calidad, que ha sido controladas y cerradas precisamente por ello y precisamente por ese pésimo servicio, los pobres estudiantes han tenido que ser afectados, ¿no? A ellos se está dirigiendo toda esta situación. Ellos son los directamente afectados. Y nosotros, los ciudadanos, también somos afectados con esta lógica. Porque ¿qué profesional se va a formar en esas condiciones? Esos profesionales a futuro van a tocar la salud, van a ver la integridad, la seguridad en lo que tengan que trabajar, ¿no? Entonces, ¿qué confiabilidad profesional puede haber en profesionales trabajados o formados de esa manera? El mercado laboral va a ser una frustración para esos profesionales, entre comillas, porque no necesariamente o van a ser acogidos o terminarán siendo subempleados por su forma de haber sido formados. Y por último, como país, la educación universitaria está al servicio del país, aporta con sus investigaciones, aporta con su desarrollo a la tecnología. ¿Qué investigación, qué desarrollo va a dar una universidad que ni siquiera tiene la posibilidad de licenciarse en sí misma? Entonces, sencillamente esto ratifica una situación, lamentablemente en el Congreso, que se ha asumido que la educación es una mercancía y la universidad forma más un lugar de negocio y de lucro. Y lamentablemente eso se ha pasado. A los estudiantes, a los jóvenes, doctora, espero que miren esto con mucha reflexión y que a futuro recuerden, no pierdan la memoria de quienes votaron a favor
de bajar la calidad educativa en el servicio que se da y sobre todo de universidades, ¿no?, que recoge alumnos de bajo costo sus ingresos, pero que la calidad es lo que menos se ve. Sí, doctora, pero por eso precisamente es el Tribunal Constitucional, porque el mal, digamos, de alguna forma ya está hecho, ¿no? Y es el Tribunal Constitucional que tiene que resolver. Ellos tienen plazos y procedimientos y usted los conoce bien porque ha sido presidenta del Tribunal Constitucional. Entonces, ¿en cuánto tiempo se podría resolver? Porque ya se ha anunciado por parte de un sector del Congreso, unos congresistas que van a presentar una acción de inconstitucionalidad, pero también el presidente del Foro Educativo, señor Cuba, ha dicho que van a presentar también una iniciativa ciudadana, una acción de inconstitucionalidad, porque ya han conseguido 12.000 firmas por parte de los ciudadanos. Entonces, ¿cómo va a ir encaminado este trámite y en cuánto tiempo se tendrá una respuesta? Ya, perfecto. El Tribunal Constitucional tiene una jurisprudencia uniforme, reiterada, de la necesidad de la existencia de la SUNEDU, de que la SUNEDU no esté formada por universidades. Las propias universidades no pueden formar parte de la SUNEDU, universidades controladas no pueden formar parte. Si uno sigue los lineamientos de la jurisprudencia del tribunal que se ha dado en el año 2010, en el año 2015, esa ley se tiene que declarar inconstitucional, si uno sigue la jurisprudencia. Espero que los nuevos magistrados que han sido elegidos por este Congreso, que ha emitido esa ley, tengan la suficiente independencia para resolver aún contra la voluntad de sus electores de este Congreso. Todo el país estará a expectativa y nos ratificará si realmente son independientes frente a quien hace algunos meses o algunas semanas han sido elegidos. Doctora, y por último, muy brevemente, y eso también retrata un poco de cómo es que está pensando el Congreso de la República, ¿no? Cuando se mezcla el desconocimiento y el aspecto conservador, radical y extremo. ¿Qué es lo que ha sucedido también ayer? Que pues ellos han decidido que no se va a realizar la Asamblea General de la OEA en nuestro país por un tema de un baño, porque se opone a la instalación de un baño neutro. Entonces, hablamos de la necesidad de tener mejores profesionales y sería ideal tener esos profesionales de calidad en el sector público. Entonces, si nos puede hacer una reflexión acerca de este Congreso y ese tipo de decisiones que toman, que están a la espalda, ¿no?, de la ciudadanía y de la modernidad y lo que dictan estos nuevos tiempos. No me llama la atención, lamentablemente en nuestro país hay personas que miran los temas que tienen que resolver bajo su propia perspectiva, para su propia idiosincrasia, bajo sus propios complejos, bajo sus propias limitaciones culturales. Pero acá no se trata de que esta persona traslade sus complejos o limitaciones al campo que tiene que decidir. Tiene que hacer a un lado esas limitaciones y tiene que mirar el tema de manera amplia para todos los ciudadanos. Resulta hasta increíble lo que me parece, lo que he escuchado, pero no me llama la atención. Es hora de reflexionar, por eso al momento de elegir a nuestros representantes, también mirar hasta qué punto uno puede apartar esas ideas de su labor como congresista. Y esperemos que sea así, ¿no? Porque vienen las elecciones este 2 de octubre para elegir a los alcaldes y gobernadores regionales. Hay que aplicar lo que estamos viendo y para evitar que se repita lo mismo, ¿no?, de tener malos funcionarios. Muchas gracias, doctora, por esa entrevista. Ha sido con nosotros Marilena Ledesma, expresidenta del Tribunal Constitucional. Momento de irnos a una pausa, pero usted no se mueva porque ya regresamos con más información.